Afortunadamente se ha hecho toda una priorización por parte de la mesa de diálogos para focalizar el tema de la participación social en el proceso de diálogo. Y en ese sentido se ha desarrollado toda una metodología y una instancia del Comité Nacional de Participación que trata de tener, digámoslo, la representatividad por lo menos temática de todos los sectores que en el país necesitamos poder ponernos a sentar y a dialogar en función de construir un gran acuerdo nacional. Lo segundo es saber que independientemente de la representatividad o no de las diferentes asociaciones y agremiaciones que hay presentes dentro del Comité Nacional, nuestro universo es mucho más amplio, es decir, es una gran cantidad, la mayoría de la población que hoy no tiene, digamos, los niveles de representatividad y asociatividad, pero que son el grueso de la población colombiana y por ende además nuestro principal objetivo para hacerlos partícipes del proceso de diálogo y además el proceso de recomendaciones y transformaciones para la paz. Y finalmente también me parece que es importante señalar que es una estructura que combina tanto elementos territoriales como elementos sectoriales para que podamos tratar de tener una agenda lo más amplia posible que nos lleve al plan nacional de la participación. Segundo, a que nos den también los primeros lineamientos sobre lo que deberán ser el abordaje de las transformaciones para la paz y evidentemente otra vez la generación de una gran plataforma de una alianza nacional en torno a la paz. La posición sigue siendo la misma, digamos, no hay un rechazo total y absoluto a cualquier forma de paramilitarismo, no hay ningún tipo de promoción, tolerancia o estímulo a la existencia no solamente de eso que llaman paramilitarismo, sino ningún tipo de proceso armado organizado que haya en el país. Lo segundo es igualmente los temas de la distinción y el estatus en cada grupo ha sido claro por parte del gobierno nacional en el sentido de que no se está reconociendo como iguales a los diferentes grupos que hoy hacen parte de esos controles territoriales asociados en algunos casos a bases poblacionales, en otros casos a intereses económicos, en otros casos a la confluencia también de diferentes conflictividades que hay en el territorio. Y yo creo que en ese sentido la política sigue siendo clara y tenemos que llegar definitivamente, ojalá, en los diferentes niveles y acuerdos y procesos de diálogos que hay, conversaciones, espacios sociojurídicos también, en donde definitivamente tengamos que poder llegar a un acuerdo general y nacional sobre el tema de la construcción de la paz. Para eso se necesita involucrar a todos los actores, para eso conceptualmente no podemos perdernos a veces en la mirada local. Entiendo perfectamente lo que sucede en Arauca, me parece condenable, pero también quiero llamarlos e invitarlos a que pensemos en otros territorios y otros contextos en donde probablemente desde otros procesos y otros actores también se perciben la existencia de los diferentes grupos como elementos de complicidad. Y yo creo que en ese sentido no debemos perder la perspectiva. Y ojo, porque aquí necesitamos que todos y absolutamente todos los actores que hoy por hoy se encuentran al margen de la ley y de la Constitución entremos en un proceso de construcción de paz con las diferencias en los estatus de reconocimiento político. Me parece clave varias cosas. Uno, Arauca sí tiene un problema histórico con el tema del humedal del Lipa. Recordemos que el humedal del Lipa es el humedal más grande de toda la Orinoquia colombiana, que desafortunadamente inclusive es el único que tiene ese registro de haber sido un área protegida nacional y haber sido revertida, ¿cierto?, por los intereses del desarrollo petrolero en esa época, clarísimo. Pero también debo decir lo siguiente, y es que desafortunadamente, además de los impactos de la industria y la actividad petrolera, también hay nuevos impactos. Hay nuevos impactos por invasiones en sus zonas de ronda por intereses, por ejemplo, de la industria arrocera. También hay hoy por hoy un deterioro importantísimo por la actividad ganadera. Hay también un deterioro importante, y particularmente con el tema de la fragmentación por las necesidades a veces disfrazadas de necesidades comunitarias, como por ejemplo el tema de la construcción de carreteras que están hoy fragmentando zonas importantes en los flujos hídricos del Lipa. Entonces, creo que si bien hay que tener claro el tema del contexto histórico y de los impactos actuales, que son, digámoslo, muy evidentes, también es importante mirar lo que son los impactos de las diferentes variables que están interviniendo en el territorio. En ese sentido, la agenda tiene un aspecto que es absolutamente inédito y para mí una de las grandes ganancias en este proceso de diálogo con el ELN. Y es la primera vez que tenemos en una agenda política de negociación el elemento del ambiente como víctima del conflicto. Y esto que le estoy contando yo a usted, en digamos, lo pequeño relato, lo del Lipa que usted lo pone, es, por ejemplo, una forma en la que nosotros hemos propuesto en la mesa de negociación cómo hacer una reconstrucción histórica
de lo que ha sucedido con la base natural, que es de todos los colombianos, de todos los pobladores, y sobre los cuales deberíamos hacer un ejercicio, 1, de reconstrucción histórica, 2, de determinación de responsabilidades, pero más importante es, ¿y cuáles son las transformaciones para recuperar esto? Yo le podría decir que aquí en el Arauca tendríamos 2 o 3 grandísimos temas por trabajar. Está el tema del humedal del Lipa, está el tema del impacto por las explosiones y los atentados a la infraestructura petrolera. Habría uno que casi nunca se relaciona con lo ambiental, el impacto, por ejemplo, de las áreas de minas antipersonales que están ubicadas en zonas estratégicas, no solamente para poblaciones humanas, sino también en las áreas de corredores ecológicos existentes. Podría haber otro que a mí me parece de los más ocultos, pero más graves, y es el impacto de la agroindustria agrícola en las captaciones de agua, que hoy por hoy estaríamos probablemente llevándonos a un escenario muy delicado de escasez de agua para toda la población en virtud de estar atendiendo demandas de la agricultura mecanizada, particularmente la arrocera, que está avanzando muy agresivamente sobre el departamento. Yo creo que todos esos son elementos que en el marco de un proceso de participación como este podrían ser parte de una agenda ambiental, en donde obviamente esto además tiene un reconocimiento que es el ambiente como víctima, que tiene herramientas políticas, técnicas, sí, y jurídicas que no se dan en ninguna parte del mundo. Creo que es una oportunidad. Rodrigo, este reencuentro que se adelanta aquí en el departamento de Arauca se desarrolla en medio de una situación donde, según el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, reseña que hay un subregistro de 19 personas secuestradas. ¿Cómo hablar de un proceso de paz cuando se viene adelantando este tipo de acciones por los grupos armados? ¿Y qué decirle a la gente, ¿no?, que a veces genera esa confianza o desconfianza hacia el proceso? Pues mire, yo personalmente creería que hay un mecanismo de monitoreo y verificación, ¿sí?, que ha cumplido rigurosamente su papel, que viene alimentando ese proceso, digámoslo, de diálogo y discusión y de verificación sobre lo que ha ocurrido, sobre las denuncias que se están dando. Yo pensaría que no es el momento para pensar que los incidentes registrados y monitoreados y corroborados sean un elemento de crisis. Por el contrario, lo que creo es que es un elemento para poner con reconocimiento de ambas partes en el escenario de la mesa, cómo resolver estos temas, no solamente de manera reactiva, sino cómo prevenir lo que viene. Y es un poco, si ustedes leyeron la comunicación de la Delegación de Paz del Gobierno, un poco lo que estamos solicitando y proponiendo para el desarrollo de la próxima mesa. Al aire noticias, al aire.